A conversar con el doctor Eduardo Gottuso, él es médico del Comité de Expertos de la COVID-19 del MINSA. Recordemos que el MINSA reporta 10.143 nuevos contagios de la COVID-19 este domingo en el primer día de inmovilización y obviamente estamos frente a un nuevo reto, a un nuevo récord, perdón. El ministro Martos dice que en 15 días se sabrá sobre la efectividad de las medidas adoptadas en estas últimas semanas. ¿Cómo está, doctor Gottuso? Siempre un gusto hablar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días. Y también para mí es buenos un días, gusto doctor. compartir la mañana con ustedes. Gracias, doctor Gottuso. Ayer creo que la mayoría de la población se ha quedado en su casa de manera obediente y en general, si bien todavía nos falta cambiar muchos hábitos y costumbres, todavía nos falta entender que hay que comportarse de determinada manera, todavía falta que además las condiciones se den para que las personas se comporten así. La pregunta es, ¿esto va a ser suficiente para que esta cifra que cada vez crece día a día y nos angustia empiece a descender o debemos tomar medidas alternativas como se ha exigido, por ejemplo, las pruebas moleculares o tratar de rastrear el virus para acercarlo? Sí, una cuarentena sin otras medidas no nos ha dado resultados. Yo creo que lo que hay que hacer, y creo que se está haciendo, es buscar pruebas moleculares, porque aunque muchas personas dicen cuando ya está diseminada es muy difícil hacer un trazado del caso y de la familia. De todas maneras, yo creo que las pruebas moleculares nos deben permitir un diagnóstico rápido y un aislamiento. Pero sin embargo, debo hacer un llamado a los médicos y a las personas. Si las personas sienten alguna molestia respiratoria o hay sospecha de síntomas de COVID, inmediatamente dentro de la casa las personas deben usar mascarilla y advertirle a toda su familia que él podía tener un caso de COVID. Por lo tanto, no tener esa primera condición. Yo creo que es indispensable que las personas no estén esperando la prueba como una cosa mágica, porque tú llamas a un sitio, te dan tu respuesta en 24 o 36 horas, después vienen a hacerte la prueba, se demoran 2 días, ya son 4 días que la persona puede estar contagiando. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, ante la sospecha de que uno tenga un COVID o una infección respiratoria, cualquiera que esto sea, en la casa todos deben usar una mascarilla. Ahora, doctor Gottuso, está clarísima la información, sin embargo, ¿no le parece que estamos poniendo demasiada responsabilidad, entre comillas, o estamos teniendo demasiadas expectativas de la población? Porque me imagino una persona que tiene que salir a trabajar y que tiene síntomas y que depende de su día a día, no se va a quedar en su casa. Pero si hay un cerco y se dice, oigan, en esta zona, en esta cuadra, en esta manzana, tenemos muchas personas con COVID, entonces ahí sí de pronto va a ser más fácil que cada uno tome sus propias precauciones, más allá de las pruebas, de que le llegue una prueba o no. Se asumirá contagiado en vista de que sabe que sus vecinos están contagiados, o no, porque ahí otra vez se nos va a juntar pues el hambre con la necesidad, ¿no es cierto? El hecho de sentir síntomas y mejor no le presto atención porque tengo que ir a la calle, porque si no, no tengo con qué comer, ¿no? Claro, eso son lo que el Colegio Médico llamaba los cercos epidemiológicos. Es decir, hoy en día la información se puede tomar diario, es decir, tú puedes saber incluso qué barrio dentro del distrito de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, está mayor número de casos. La información diaria debe ser manejada incluso por los propios alcaldes, los grupos locales, para advertir. Porque claro, digamos, es imposible que una situación así se controle solamente desde los niveles más elevados. Así es. Tiene que ser en los niveles bajos, primarios, donde los gobiernos locales, los barrios, las familias tienen que ser muy conscientes de que sepan lo que está pasando en su distrito, y entonces uno tiene que decir, mira, en tal sitio hay una gran cantidad de casos esta semana, o ayer o anteayer se han diagnosticado tantos. Eso todavía va a ser más fácil cuando tú tengas la información de las pruebas moleculares, pero entre tanto sí se puede hacer eso. O sea, los alcaldes, por ejemplo, tienen todos los días la información con
con la cual hay que tomar decisiones, es decir, tiene que haber un comité que se reúne a las 7:30 de la mañana para decir, oye, ¿qué pasó en las últimas 48 horas en nuestro distrito? Y entonces comenzar a hacer sistemas de educación, de vigilancia, etcétera. De apoyo, ¿no? Por ejemplo, tenía un oyente de Arequipa muy amable, un señor que me mandó una carta extensa, además la escribió a máquina, doctor Gotuso, lo cual me hace pensar que era una persona mayor, y me decía, tenía una idea que me parecía tan interesante: ¿por qué no se hacen brigadas de jóvenes por distritos que sin exponer su salud puedan hacerle seguimiento a familias que están en cuarentena, llevar la comida, que se sepa, que haya un trabajo comunitario para sostener al que se tiene que quedar en casa, que tampoco es sencillo, ¿no es cierto? Eso fue lo que dio éxito en Guayaquil, por ejemplo. O sea, todos los grupos se juntaron y los médicos iban por un lado, se hacían las pruebas, el resto de la familia era ayudada por la propia municipalidad, dejándole comida para 7 días, para que no se movieran ni nadie saliera. Se hacía rápidamente una campaña de educación familiar, y entonces se avanzaba. Es cierto que se requiere mucha gente, pero yo ayer comentaba con un par de amigos, estábamos conversando por teléfono, decíamos, hay un grupo que es extraordinariamente importante, que son los jóvenes. Así es. Los jóvenes tienen una gran vocación social, es decir, los estudiantes de medicina, por ejemplo, ellos quieren estar participando, ellos creen que deben tener un rol, pero igual, digamos, mucha población joven podría ayudar. Los maestros, que hoy en día, claro, están muy ocupados, pero ellos pueden educar a los adolescentes, a los jóvenes, para que hagan un trabajo en su propia casa. O sea, es bien importante crear una conciencia. Yo siempre recuerdo el sistema que hicieron en Estados Unidos para que la gente no fumara en su casa. Comenzaron a hablar con los jóvenes, a decir, oye, cuando tus padres fuman, te están enfermando a ti. Los chicos crearon una conciencia y ellos le decían a sus padres que no fumaran en su casa. La gente tuvo que dejar de fumar en su casa y salir a la puerta, y se redujo a casi 1/3 el número de fumadores con esa actividad. Así es. Entonces, ese tipo de actividades hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo que no hay que dejar todo ni en la carga de la propia población, ni en la carga de los gobernantes, sino entre todos tenemos que buscar medidas inteligentes. Yo creo que digamos, dicen que hay 1 millón de tablets en el Perú, pues los mensajes pueden ser grabados de una manera interesante, promoviendo actividades positivas, y en los tablets de todos los colegios del Estado puede haber eso. Y en el sector privado igual, es decir, los chicos están recibiendo sus clases. Dentro de sus clases, 3 veces por semana van a tener 20 minutos, etcétera, de ese mensaje de educación, de solidaridad, de prevención. Y después, como dices tú, salir a los mercados con algunos anuncios. No requieren estar en contacto con las personas, sino ir demostrando la necesidad de que los jóvenes salen a apoyar una campaña masiva, ¿no? Así es. Se logró la participación de las mujeres, sobre todo mujeres, y todas las organizaciones sociales en la época de la epidemia del cólera, que éramos un país pobrísimo y en circunstancias complicadísimas. Se involucró a la población a un nivel de detalle que creo que en este momento está faltando, ¿no? Ahí está la iglesia, por ejemplo, que tiene una cantidad de organizaciones sociales que se pueden aprovechar, pero que pareciera... Sí, y una campaña, Ricardo, y una campaña de comunicación importante en esa época, ¿no? Yo hasta ahora recuerdo, se me quedó en la cabeza el tema de la bolsita salvadora, por ejemplo, y hasta ahora. Y la URO comunal, ¿no? Lleva Dos cosas muy importantes. En ese tiempo, el doctor Alfonso Barrantes y su grupo trabajaba con todos los sectores y propiciaron el Club de Vaso de Leche, el Club de Madres y los UROs comunales. Y entonces la gente comenzaba en el barrio, y los que se iban mal iban a su primer centro de salud, y cuando estos iban mal iban a un hospital más grande, y los que entraban en falla renal o eran muy graves terminaban en los hospitales. Es decir, Cayetano, recuerdo, nosotros recibíamos 180 pacientes chocados todos los días. O sea, era una cosa brutal. Todo el hospital se convirtió en hospital de cólera. Entonces, pero en el camino habían todas las situaciones intermedias que permitían
que habían cientos, pero esos iban manejados desde la comunidad hasta el hospital. Y hasta ahora, doctor Gotuso, las unidades de radiotrazón oral están en todas las comunidades campesinas de nuestro país y han también evitado que niños mueran de diarrea y de cosas que podrían, o sea, se mantuvo esa plataforma en muchos casos, ¿no? 6.000 niños dejaron de morirse ese año por esa actividad. Y entonces yo creo que es muy importante que veamos, uno, el nivel primario, que ya la doctora Mazzetti lo ha insistido, ha puesto todos los esfuerzos de capacitar. Y en el caso de la iglesia, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un grupo de personas del sector privado que se llama Respira Perú, y las iglesias en muchos sitios ya acomodaron una parte de la iglesia para que sean centros comunales de oxígeno. Así es. De tal manera que ellos han puesto en Arequipa, ahorita están haciendo toda una infraestructura para tener más o menos 15 equipos concentradores para 30 personas que estén respirando oxígeno en la propia comunidad. Y en varios lugares del Perú este elemento es importante. Se ha contribuido, por ejemplo, se están comprando 2 plantas de oxígeno, se están comprando unos equipos que se llaman Guairache para que en las unidades de hospitales sea mucho más eficiente el sistema, o sea, colaborando con lo que hace el Ministerio y el Estado para poder reducir eso. O sea, toda la comunidad debe participar. Siempre decimos eso. Entonces, el número de casos tan extraordinariamente elevado, 10.000 pacientes del día de ayer, es más del doble de lo que teníamos en la semana pasada. Y eso es producto de lo que ocurrió hace 10 días, ¿no? O sea, los casos nuevos son infectados en la última semana. Así que hay que poner énfasis en eso, hay que hacer una campaña publicitaria. Tengo entendido que Radio Programa se está también desarrollando una campaña muy buena, que hay diversos grupos que están decididos apoyar una campaña publicitaria educativa de creación de conciencia en la propia población y en los gobernantes, para que todos hagamos cada vez más cosas. Muy bien, doctor Gotuso, ahí está la respuesta, involucrar a todos, pero no simplemente con mensajes verticales de arriba hacia abajo esperando que a alguien le caiga y alguien lo entienda, sino participando todos activamente. Se ha hecho antes, se puede volver a hacer. Muchísimas gracias, doctor Gotuso. Esperemos que nos pongamos un poco creativos, porque efectivamente los casos se están duplicando de manera aterradora. Gracias siempre por conversar con nosotros en RPP. Muchas gracias y buenos días, doctor. Que tenga buen día, doctor Gotuso. Antes de ir